Buenas noches, estamos de nuevo en una puncuraduría con Gillo Díaz. Iba a presentarlo como músico, pero he dicho que no es músico y vamos a hablar al respecto. Pero entusiasta entonces, guitarrista, rockero de corazón, melómano, eh, productor de música. Eso sí, lo que pasa es que ahí sí me puedo identificar porque mi carrera, Ujú. si bien yo he estudiado comunicación social, mi carrera se ha ido por el lado de la producción, ya sea audiovisual, ya sea, ¿me entiendes? Pero es producción. Y eso sí puedo decir feliz, que sí me he involucrado temprano en mi vida, así, a producir. Porque las bandas iniciales en las que yo tocaba, todo, yo también hacía de productor sin saber que estaba haciendo de Ya. productor, ¿no? Y Ujú. obviamente es un título que sí lo acepto y lo disfruto porque es como ser chef. No estudias para ser chef, estudias cocina y después te volverás chef, ¿me entiendes? Ok, ya. Eh, y lo mismo, ha caído en mí no haber estudiado música, pero sí me he dedicado a producir música y Buenísimo. eso hace que yo no me considere músico, precisamente. Claro, me decías por un tema además de respeto, sobre todo. Sí, porque mientras más gente en el mundo en el cual me he desenvuelto profesionalmente y también con mis pasiones, que son el arte, la música, mientras más músicos conozco y músicos que se han quemado pestañas y han ido al conservatorio y han laburado y se han ido afuera y han hecho una maestría o han hecho especializaciones, mientras más conozco, menos yo me siento músico, porque Claro, sí. sería una falacia decir que oh, yo soy músico. En realidad no, así soy un súper entusiasta de la música, la amo, todo bien, pero no soy músico, así Claro, sí. no soy. Yo, en mi humilde ignorancia, yo he aprendido a tocar guitarra con los cancioneritos de papel sábana policopiados y Claro, claro, si me pones una partitura no tengo la más remota idea de lo que está ahí. y Asumo que yo tampoco, así que can relate. claro, estamos en lo mismo. Lo que pasa es que eh, ah, al César lo que es del César, y de verdad hay en esta generación particularmente que sus papás les han dejado entrar al concert y estudiar formalmente, si yo, a esta generación, la generación actual que está produciendo música, son changos muy interesantes que sí han estudiado, que sí pueden hablar un lenguaje común. Ya. Yo nunca en la música he tenido lenguaje musical, por ejemplo, de decir, eh, ¿me entiendes? Es Sí, sí, sentido sí. común, pero no es, Oído, como le decimos, es claro, pero no muy es básicamente, folclóricamente. claro. Oye, pero lo que me dices es jodido. Si te pones a pensar ahorita, que me digas que esta nueva generación está permitiendo que sus hijos, siempre ha habido excepciones obviamente, ¿no? Pero que más normalmente estén entrando, digamos, al conservatorio, que la carrera de músico sea algo que lo estén considerando como familias, digamos. Complicado, ¿no? Lo que pasa es que me parece importante el hecho de que haya una verdadera valoración al arte. Ya. ¿Ya? Y de verdad, eh, nosotros somos esa generación que el arte era hobby. El arte no entraba dentro de un marco formal como para hacerse una vida. Y obviamente eso viene de parte de nuestra generación anterior, nuestros padres que no lo veían como algo formal y serio. Y bueno, si quieres poner así ejemplos que la vida misma ha dado, que tienes un administrador de empresas que maneja taxi, entonces, ¿por qué no puedes tener una persona que hace música, pero que también estudia otra carrera, pero la tiene su carrera, Mm, su profesión, como un soporte para su pasión? ya, buenísimo. Y en realidad yo considero que eh, el mal llamado hobby en realidad es un oficio. Y como todo oficio, si te destacas y sales adelante con ello, puedes tener paralelamente estudiar ingeniería de sistemas y que sea tu backup. Ya. Es decir, darle la vuelta Ujú. al discurso del que venimos nosotros, que primero es tu formación profesional y después así después tienes ahí como tu hobby al instituto, digamos, vas a pasar clases de música, ¿no? Claro, primero eres licenciado en algo y Exacto. después Pero tu solamente es gustito. darle la vuelta al discurso y decir, bueno, mi backup es, si no me va bien en la música, estudio derecho y tengo ahí mi título de abogado y le meto, ¿entiendes? Alguito va a ser. Es decir, uno no quita al otro. No, Yo por creo que la supuesto, por gente puede supuesto. hacer muchas cosas. Puedes ser así multidisciplinario, puedes ser un excelente médico y un excelente cantante. No Totalmente, quita nada al totalmente. otro, Mm, ¿no? sí. Además que
creo que la aceleración en los últimos años, digamos, con el tema de Internet y eso, está obligando a ser bien polifacéticos a todos. O sea, no diría, digamos, con un tema de influencers y demás, que no sé hasta qué punto. O sea, hay influencers muy específicos, pero también hay influencers demasiado genéricos, digamos, ¿no? Claro. Que de alguna forma también lo puedes ver con el tema de los, como te digo, de los profesionales en ciertas áreas que a través de... Mira, algo que me quedó en la cabeza, me acuerdo, cuando estaba en colegio, años atrás, vino un periodista, ¿no? Estaban dándonos unas charlas de talleres vocacionales, ¿no? Así, más o menos. Y venían distintas personas que eran profesionales en distintas cosas. Y cuando vino el periodista nos dijo, hay que saber de todo, porque al final vas a entrevistar a todo tipo de personas, vas a hacer esto, hacer otro. Y decía, wow, o sea, realmente para ser un buen periodista, comunicador, eres medio todólogo, ¿no? O sea, Y nada a la vez. exacto, ¿no? Y creo que hay una exacerbación en eso en los últimos años con relación a lo que se está dando con que todos de repente estamos comunicando todo el tiempo. Claro. O sea, al que estar comunicando todo el tiempo, estamos siendo todólogos en algunos casos y cada vez más intensamente y un poquito más al aire, digamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que las redes sociales han puesto que, claro, que todos tienen una opinión. Uh-huh. Ahora, validar esas opiniones es otra historia, ¿no? La verdad es que yo creo que en un mundo que antes hablábamos de la globalización, no sé si te acuerdas cuando estábamos en la universidad, éramos más changos, se hablaba de este mundo globalizado al que estábamos ingresando, con las nuevas tecnologías. Bueno, ya estamos acá, ya estamos en un mundo globalizado, ya sabemos el resultado del partido de fútbol, el segundo que ha acabado, ya sabemos el segundo que se ha muerto la reina, ¿me entiendes? Sí. Ya estamos en la carretera de la información, ya estamos adentro, así ya no es decir que la globalización, no estamos globalizados. Pero yo creo que eso te obliga a estar, primero, a estar pilas, ¿me entiendes? Sí. Así a comprender tu nuevo sistema operativo de tu smartphone al día siguiente que lo han sacado. Eso te obliga a esas cosas, ¿no? Y también te obliga a tener una base en básicamente todo, porque para mí este es el game changer de esta generación. Totalmente. Tienes una cámara, un micrófono, tu Walkman, editor de videos, ¿me entiendes? Todo en el bolsillo. Ahora, depende de ti qué haces con él. Claro. ¿No? Y obviamente, para mí, desde mi punto de vista de la producción musical, esto también es un game changer en el sentido de que ya no hay excusas para no grabar tu música. ¿Ya? Antes, la pregunta era, ¿dónde? Así, ¿dónde grabamos? Y esa pregunta era siempre... dependía de un sello discográfico, ponte Discolandia, que tenían estudios, y, ¿me entiendes? O un estudio privado, ponte Pro Audio. Esas eran las preguntas, es decir, ¿dónde grabamos? ¿Cómo grabamos? ¿No? Esas preguntas ya han sido resueltas. Ya sabemos cómo grabar, es decir, el artista promedio sabe cómo, dónde, en su computadora, en su casa. Además que los periféricos también se han hecho muchísimo más accesibles. Claro, es decir, las cámaras gigantes que se usaban antes, ahora se han vuelto cámaras de bolsillo, ¿no? Y la verdad es que la pregunta ya no va en el sentido de cómo o dónde, sino yo creo que la pregunta ahora va ¿qué? ¿Qué vale la pena ser grabado? ¿Qué vale la pena ser producido? ¿Qué vale la pena tener, ¿me entiendes? Ese paso más allá, no solamente hablando de calidad de sonido, ¿me entiendes? Sino de una pregunta más conceptual de qué es lo que realmente estoy produciendo, cuál es mi aporte a la producción musical nacional, a la música contemporánea, ¿me entiendes? En cualquier tipo de rama, no estoy hablando así rock, sí. ¿me entiendes? En todo. Pero esa es una buena, por lo menos para mí es mi opinión, que es un buen punto de partida ahora, que ya se han resuelto los temas estrictamente técnicos, que el joven artista tiene que preguntarse, ¿qué grabo? Puedo componer 30 canciones, pero tal vez 3 valen la pena ser producidas. Y lo digo porque hay que buscar esa autocrítica. Es un diálogo interno de decir, esto es lo suficientemente bueno como para mostrarlo, o no. ¿Me entiendes? Sí, totalmente. Con una meta, obviamente. Creo que tiene mucho que ver, o sea, yo me acuerdo cuando, bueno, te hablo más de una década atrás, cuando estabas comenzando con el data mining, con el inbound marketing y demás, o sea, la época del one-to-one,
O sea, ya el marketing era uno a uno, ¿me entiendes? Y ahora es como que el uno a uno se ha trasladado a absolutamente todo. Porque antes sacabas un single y ya, pero era un single, tenía un proceso grande. Ahora puedes sacar single todo el tiempo y ver si eso es lo que realmente pega. O sea, puede ser tu gustito, lo has planteado, lo pones en YouTube y posiblemente eres un hit. O posiblemente no. O posiblemente no, como millones, o sea, Claro. literalmente millones de singles, digamos, entre comillas, que aparecen, ¿no? Pero la facilidad de la publicación, de lograr eso hoy en día, es pero, ridícula. O sea, es impensable unos años atrás. Claro. Y es fascinante, pero a su vez es peligrosa. En el sentido de que eh, es muy fácil desmoralizarse cuando tu canción no pega. Claro. Es muy fácil. Es muy fácil ver tu conteo de likes o reproducciones y decir, pucha, ¿me entiendes? Y le he puesto tanto. Esfuerzo. Pero la verdad es que esa es la vida misma. Esa Ujú. es la vida misma en todo. Claro. En todo, en cualquier laburo. En tu primer laburo no te va increíble el primer día Ujú. de laburo. Es como en la vida misma. Lo que hay que rescatar es qué he hecho bien, Ujú. así cuál canción mía ha tenido mayor respuesta y cuál tal vez no ha tenido mayor respuesta. Entonces ahí claramente el público te está diciendo, creo que este es el camino que puedes seguir. No que debes, pero que puedes seguir si es que realmente tu interés está en que tu música sea popular. Popular, claro. ¿No? Y al final del camino te hallarás habiendo producido 15 canciones y pegando una, que me parece alucinante. Es decir, para Por mí supuesto, es por la supuesto. meta de vida hacer una buena canción. Ahora, tal vez dentro de eso, el relate que se me ocurre es que antes, como en todo lo que se está planteando en redes sociales y demás, el proceso de curaduría es público. Antes era una curaduría, como lo que estamos haciendo los cócteles, era una curaduría mucho más eh, personal, ¿me entiendes? Porque tú para que saques tu single, aunque sea, tenías que recurrir a un sello y el sello te evaluaba y te decía, mira papá, no, esto no va a vender Claro. un pepino. Entonces posiblemente quedaba ahí tu frustración, no llegaba al single que nadie compraba, aunque podía suceder, pero tal vez tenía un filtro previo, digamos, ¿no? Mientras que ahora, no sé, despertaste una mañana, hiciste tu single, pensaste que lo ibas a romper, no sucedió y te diste contra la pared y no ha habido mucho filtro. Lo que pasa es que esa es labor que no queda estrictamente en las manos del artista. Y eso es algo que hay que poner sobre la mesa y hay que ser bien claros. El proceso creativo, si bien es uno que puede ser interpersonal, bueno, intrapersonal, nunca está nunca uno hace algo totalmente solo. Claro. Primero tienes, digamos, si trabajas en una dinámica de banda, primero tienes la banda con la cual te comunicas y presentas una idea musical, la desarrollan y van teniendo un cierto diálogo. Un segundito, por favor. Nikita, están en la puerta, ¿puedes abrir? ¿Les explicas, por favor, que estamos grabando? Perdón, bro. Ya. Voy a... Y hay un cierto diálogo, ¿me entiendes? Primero con la banda. Después llevas ese producto y se lo presentas a un productor. Por eso existen los productores, porque una visión externa siempre es válida, es refrescante, y una visión externa es la que te va a dar un panorama más amplio sobre lo que estás trabajando. Recién, cuando llevas a un productor, te encaminas en producirlo. Porque una cosa es maquetear, una cosa es jugar a la bandita y hacer algo así muy artesanal, si quieres llevar el término, pero el trasfondo está en que realmente tú al final haya pasado por una serie de filtros tu música. Y vuelvo a lo que tú dices, con poco acierto muchos artistas lanzan su producto al océano del internet, Claro. ¿no? Sin haber tenido estas discusiones. Tal vez es solista, ni siquiera los de su banda o lo ha puesto en consideración de otros colegas, y tampoco ha llegado a una etapa de producción, así que lo lanzas al océano y esperas que obviamente, algo pegue. claro, y esperas así, de verdad, hay un bello optimismo ahí y una inocencia que me parece también válida, pero la excepción confirma la regla. Es muy excepcional algo que no haya tenido un proceso de producción, un proceso de diálogo entre diferentes oídos, que llegue a pegar. La regla general es básicamente que
va a caer como una gota en el océano y se perderá, diluirá en el océano del Internet. Y además que literalmente es un océano, ¿no? O sea, la cantidad de información que se sube cada minuto es Claro. desquiciada, ¿no? Por eso decía, o sea, singles al día, ¿cuántos habrán? O sea, de wannabes, de capísimos, de todo. De todo, es decir, de artistas que amas con todo tu corazón y te has enterado así por una notificación que has subido su nuevo disco, ¿no? Y ni siquiera ya existe esa herramienta de marketing que era el hype, de decir, está grabando un nuevo disco, ¿me entiendes? Ya un día te duermes y al día siguiente te enteras en tu celular que ha salido un nuevo disco de tu artista amado, adorado, ¿me entiendes? Y las reglas del juego han cambiado profundamente y el artista independiente tiene el control de su música, pero a su vez carece de toda, no toda, pero cierta parte de la maquinaria que la maquinaria industrial que tenía la industria musical, valga la redundancia, pero carece de estos pedazos de la maquinaria que son la producción, que es la preproducción de una canción, que es la producción como tal, y después cómo difundirla, cuáles son los mecanismos más acertados, no precipitarte y decir, hace años me decían esto y me he quedado súper, se me ha quedado mucho. Me dice, un buen amigo mío me dice, la música, hermano, es como fruta. A veces la sacas muy temprano y está verde y nadie la disfruta. O a veces la dejas pasar tanto que la sacas ya medio podrida y tampoco nadie la disfruta. La música tiene su momento también y su punto de madurez. Claro, y evaluar eso es un tema también que pasa por la producción y también pasa por gente que te puede colaborar con la difusión o que tiene una visión más amplia. Te voy a poner un ejemplo de nuestra época. El Pato Peters era ese. Cuando difundía algo en el Estéreo 97, él te hacía ir a reunirte con él, le entregabas la canción, la escuchaban, el Pato ponía su cara solemne y después te decía, creo que esta canción va a pegar. ¿Me entiendes? Había ese filtro y eso me parecía genial, ¿no? Lo que hablamos, una especie de curaduría previa en los procesos, en todos los procesos básicamente. En todo. Ya puedes tener el disco y según vos el tema 3 es el hit, pero lo escucha otra persona que está más involucrada con la producción musical o con la difusión, te dice, no, creo que el tema 10 es mejor, ¿no? Te desarman un poco, pero atento. Claro. Siempre atento a decir sí, es decir, ¿por qué no? ¿Qué pierdes? ¿Me entiendes? No estás perdiendo $50,000 que te está poniendo el sello discográfico en promocionar el single. En realidad le estás haciendo caso a una persona externa. Claro. Ahora, también eso ha cambiado un montón, o sea, toda la información que tienes, y de nuevo vuelvo, estamos en la era digital y estamos hablando de toda la parte digital y cómo se está moviendo. Todo el avance tecnológico y la evaluación de esta información, desde Shazam hasta plataformas como Spotify y demás, que están todo el tiempo evaluando qué son las preferencias específicas del público, qué se está escuchando, qué estás buscando y demás. Toda esa información que se está utilizando para las siguientes producciones. Entonces, es como que ahora tienes un montón de guías adicionales, no solamente las ventas, digamos, o lo que se escucha en la radio, en los tops, sino específicamente lo que la gente está buscando, el minuto que está buscándolo, que ha llamado la atención, que lo están shazameando, o que se han pasado por Spotify o lo que sea, para verlo, las vistas. Es durísima la información que tienes ahora disponible para la producción y para enfocar hacia dónde van a ir los hits, digamos, ahora, o qué quieres que sea popular o demás. O sea, tienes muchísima más información para tomar la decisión de producción comercial, si quieres, ¿no? Más de la pasión, más allá de la pasión, básicamente. No, de acuerdo. Me parece que ya es algo que ya entra en el reino de la estadística, más que del gusto, ¿no? Pero siempre va a haber Seattle. Es decir, yo creo en eso profundamente. Siempre va a haber un cambio en el gusto general promovido por unos tipos mal vestidos. Que no les ha dado la gana de hacer caso a las estadísticas, exacto. Básicamente. Sí, y que Los Ángeles creía que eran dueños y señores de lo que se escuchaba, de lo que se difundía y todo, ¿me entiendes? La decadencia del final de los 80s. Y estaban totalmente equivocados porque a los finales de los 80s había 4 grupos, 5 grupos que estaban tocando y estaban
haciendo un cambio. Estaban haciendo un cambio. Y la verdad es que yo creo que hay muchas cosas que, si bien vienen, salen de la lata de salchichas, así ya preelaborado, yo creo que siempre hay algo ahí que está esperando ser escuchado y ser difundido. Pero también dentro de lo que es preelaborado, hay ahorita una tendencia alucinante que me encanta. Por ejemplo, no sé si has escuchado a Olivia Rodrigo. No, creo que no, pero... Es una cantante fantástica que es de... La pondremos esta noche. Ojalá. Sí, la vamos a poner. Que es la que sale del mundillo Disney. Ya. Pero ella ha grabado su música con su productor. Los dos, así, han hecho un disco básicamente de departamento, ¿ya? Así, lo han grabado juntos, bueno, han compuesto y todo. Obviamente tiene unos valores de producción fantásticos, claro, pero es lo opuesto dentro del mismo mercado, lo totalmente opuesto, que tienes canciones así bailables, que tienen 3 productores, 10 compositores, y no estoy exagerando, de verdad, vean así el detalle de cuántos compositores hay en canciones así realmente que te parecen básicas, pero son 10. Wow. Y son 3 productores y son 2 estudios, ¿me entiendes? Así una maquinaria monstruosa para hacer un hit preelaborado, ¿no? Porque al final va a funcionar, porque es básicamente con todo eso que no va a funcionar, claro, ¿no? Pero también dentro de ese mismo mundo tienes artistas así como Billie Eilish, Olivia Rodrigo, que producen con Billie Eilish con su hermano en su departamento y hacen cosas fantásticas. Eso en tiempos de sobreproducción, de casi robotización de la voz, me parece un acto totalmente irreverente, que es la naturaleza misma de la música, ¿me entiendes? De ir en contra de la corriente. Y la corriente es clara. Produzcamos cosas como así latas de salchichas enlatadas, ¿no? Claro. Así industrial, sin pensar en el oyente, que el oyente es básicamente una masa amorfa lo que le lances va a comer. Las estadísticas han dicho que eso les gusta. Exacto. Sí, voy a entrar un poco a la parte personal, aunque no quieras. No, bien, enema. No, pero más que nada, sobre todo, ver cómo estás viendo tú ahora. Ya son varios años de carrera, si quieres, de actividad musical y demás. Pero, ¿cómo te ves? O sea, ¿cómo te enfocas ahora? Bueno, la verdad es que yo disfruto mucho lo que hago, particularmente porque he logrado hacer mi propio estudio de grabación, así que tengo cierta libertad de decidir qué produzco y qué no produzco. Ya. Sin dejar de lado lo que me da de comer, que es la publicidad y que es trabajar para marcas y hacer lo que yo le llamo música por mecenazgo, porque me piden hacer canciones para jingles, para vender salchichas, y tengo que hacerlo, claro, ¿no? Así que es parte de mi vida, de mi trabajo. Técnicamente vivo de la música, no como se creería que toco todos los fines de semana y vivo, no, pero sí me piden que haga música para vender salchichas, y lo hago. Claro. Un saludo a Stey. Y la verdad es que ya hacer música ya lo hago por amor y por un verdadero interés al producto o a lo que hay que producir, ¿no? Precisamente por eso. Y puedes darte el lujo de escoger qué. Claro, no sé si es el lujo, pero me siento lo suficientemente cómodo y tranquilo como para hacer lo que me gusta, y también de cierta forma trabajando con gente que admiro y que quiero, ¿ya? Porque yo no puedo no puedo dejar de lado eso, porque si bien puedes tener un cliente con el que trabajas, también tiene que haber una sinergia, porque estás haciendo arte, no estás haciendo ¿me entiendes? No estás haciendo bolsas plásticas, ¿no? Estás haciendo algo, y por eso también tiene que haber un diálogo con el artista. Me siento muy feliz de haber trabajado con amigos, ¿ya? Muy contento de haberme involucrado en discos de gente que no solamente son mis amigos, pero también los admiro. Poco he producido en los últimos años, pero de lo poco, y de hecho las últimas 2 grandes producciones que he tenido, he sido productor ejecutivo. He visto más de lejos todavía el proceso. Y te voy a ser sincero, el disco Lavero Pérez es una de las cosas de las cuales me he involucrado y me siento súper orgulloso de haber trabajado en eso. El disco de Oz son unos amigos míos de toda la vida, y de verdad haber trabajado con ellos, haber producido con ellos también me ha parecido
una de las grandes experiencias de mi vida. Y antaño también producir los tocayos, haber producido Unity, haber producido otras cosas así. Yo me puedo morir feliz siendo Rick Parashar, ¿ya? Que no tiene una gran cantidad de discos que ha producido en su carrera, pero ha producido el primer disco de Pearl Jam y con eso te puedes morir feliz. Ya te das por satisfecho. Claro, ¿no? Yo, de verdad, haber colaborado de una forma u otra a Lavero Pérez en su carrera como solista, también es un hito para mí. ¿Entiendes? No me van a dar el premio Maya ni nada por el estilo, pero para mí es un premio en sí mismo haber trabajado tan de cerca con artistas que admiro. Ya, buenísimo. Y tú sigues entonces, o sea, sigues pensando que la producción ya es parte de lo que haces. Y por lo que te entiendo es lo que piensas seguir haciendo, hasta donde dé. La producción para mí es básicamente una necesidad y una búsqueda en sí mismo. ¿Por qué? Porque no hay técnica, no hay un libro 100% técnico que te diga se graba así y se produce así. Hay acercamientos, hay lindas publicaciones de grandes productores como Rick Rubin que cuentan su vida, pero no te dicen se hace así, porque la producción es tan subjetiva como decir cómo haces una canción. Como hay gente que hace primero la letra y después la música, hay gente que hace primero la música, después la letra, la melodía le viene después, ¿me entiendes? Es todo un... Además que es dinámico. Claro, y obviamente la fórmula no existe, pero sí existen las formas. Y yo cada vez que produzco y trabajo con gente nueva, aprendo también de ellos, de su forma de trabajo. Te nutre ver cómo algún artista hace las cosas a su manera o hace las cosas diferentes. Y eso a su vez enriquece tu vocabulario con otros artistas, que dices, ¿por qué no haces esto así? Porque lo has visto que lo hace otro artista. Es una transferencia de conocimiento, básicamente. Sí, y es enriquecedor en todo nivel, ¿no? Porque en Oruro había un guitarrista que cuando llegaba el solo, se daba la vuelta. Ya. Y tocaba para la banda. Porque no quería que vean cómo tocaba el solo. Así de hijo de puta eres, ¿ya? Y yo temprano aprendí que no hay que ser así, ¿me entiendes? De verdad. Claro. Porque sí. en los hechos es más valioso compartir, ¿ya? Sí. Que tener así, básicamente, vos... Solo tú sabes. Claro, el fucking secreto, riffcito. ¿no? Sí, me va a cagar, ¿no? Sí, bastante. Me parece interesante. Y después, de los nuevos ritmos que están apareciendo, así, hablaste de una... ¿Es un grupo de... Olivia Rodrigo? Sí. Es una solista, que Solista. es brillante, Ya. brillante. Pero ya... Y tiene 16... No, cuando ha grabado tenía 17 años. Ahora ya debe tener 19, 20, pero igual, es así, asombrosa. Olivia Rodrigo es a esta generación, según yo, este es mi punto de vista, lo que Alanis fue en los 90. ¿Ya? Ok. Sí, y Billie Eilish es Tori Amos, hermano. Así, de verdad. Es una refrescada de generacional muy interesante, con unas letras y unas visiones un poco más, digamos, juveniles, ¿no? Pero con un producto musical, sonoro, muy fino, muy elaborado, muy bien elaborado. Okay. Yo creo que ya están empezando a sonar los teléfonos de las reservas y todos los amigos que están viniendo para compartir la noche con nosotros. Ya están llegando los amigos, a pasar una buena noche con nosotros. Yo creo que vamos a poder conversar en otro momento más. Creo que hay mucho que conversar en todo esto. Hay muchísimo, ¿no? Relatos se llama. Hay mucho que relatear, pero también nutre, ¿sabes? Y a mí lo que me gusta de poder hacerlo en un podcast, tal vez más adelante, solamente para que hablemos, es que nutrirse de a dos es interesante, pero como tú dices, es como darse la vuelta y tocar para la banda. Claro. Si podemos nutrirnos y al mismo tiempo compartirlo, eso es lo que me parece interesante, claro. de formatos largos, de podcast así, en los que hay una conversación y que la gente que le interese y lo puede disfrutar pueda aprovecharlo. Así que creo que queda pendiente una charla más larga en la que podamos conversar, porque realmente es un tema que me apasiona. Buenísimo. Yo desde mi ámbito artístico, entre comillas. No, yo te agradezco. Bueno, entonces para todos ahí en los YouTubes, nos vamos a ver luego y esta noche vamos a
tener otros segmentitos de lo que va a suceder. Buenas. De tu sin grandes resultados. Parece medio débil la sangrada. Es básicamente volver a eso. Yo me acuerdo que cuando era chango en la universidad me decían los catedráticos que con la llegada de la era digital el periódico iba a morir, y estaban totalmente equivocados. El periódico sigue existiendo, los discos se siguen haciendo en prensas, y el arte de un disco en las dimensiones que ahora que hay tienen un valor en sí mismo, que no solamente es la música. Y salud. Salud. Vamos a empezar por los padres de todo. Ok. Vamos a asumir que estamos en foco. Ah, puta, esto está con autofoco. Ganaron. Listo. Los vemos, ya tengo. Creo que están en la puerta. Creo que están en la puerta.